La Universidad Nacional Abierta, desde la Dirección de Investigación y Posgrado, Maestría Ciencias de la Educación, mención Planificación de la Educación, en el curso Ética Profesional, bajo la tutoría del profesor Magíster Arturo Lugo, trae el tema en el plan de actividades, la ética en el nivel educativo, aplicando la normativa actual. En este caso, mi persona, Moraima Angulo, del Centro Local Araure Portuguesa del grupo número 7, voy a hacer el tema a través de una formulación de preguntas que tengo aquí en esta hoja, y las preguntas de una vez voy a irle dando respuestas para cumplir con dicha actividad. Comienzo entonces por decir que la ética, haciéndonos la pregunta, ¿qué es la ética? Es una palabra olvidada, casi olvidada por las sociedades actuales. Sin embargo, los grandes filósofos de la historia hicieron hincapié en el estudio de qué es la ética hasta llevar a la posteridad los grandes conocimientos adquiridos a través de esas investigaciones. La ética proviene del griego éticos, que significa carácter, y es a Aristóteles el que se le conoce como el fundador de ese término. La ética es aquella instancia en la cual nosotros juzgamos y valoramos la forma de accionar del ser humano. Y al mismo tiempo es la instancia donde nosotros formulamos criterios y principios acerca de cómo debemos comportarnos, hacia dónde debemos dirigir nuestra acción, y designamos con esa palabra el comportamiento, la conducta y el actuar de todas y cada una de las personas. En la segunda pregunta, relacionándola ya con las profesiones, decimos cómo se definiría la ética profesional. La ética profesional va muy ligada a lo que son la formación profesional como tal. Entonces, la ética profesional va referida a un conjunto de normas o principios por la cual debe regirse la persona en el ámbito laboral. Este factor abarca los parámetros y actividades que se realizan en las diferentes profesiones. Trata de establecer conciencia de responsabilidad en la ejecución de la profesión mediante los valores que tiene cada una de esas personas. Entonces, la ética profesional va muy vinculada, como lo dije antes, a lo que es la formación profesional. La tercera pregunta se refiere a cómo se concibe la ética en la profesión docente. Ya aquí vamos a referirnos entonces al docente en cuestión. Se puede afirmar que la ética posee gran importancia para el docente, porque va a mejorarle la práctica pedagógica y va a mejorar la reflexión personal y compartida, incluso sobre la actitud moral propia y profesional. La ética en la profesión docente le va a permitir a los futuros profesores que le brinden una excelente calidad de educación, teniendo esas cualidades éticas y morales. Incluso a partir de tener estas características, ellos van a ejercer un quehacer pedagógico honestamente, más claro, con amor, con lealtad, como dice la palabra, con honestidad. En la tercera pregunta, ¿cuáles considera usted que deben ser los principios éticos de la profesión docente y por qué?
se va a considerar como primer factor determinante en la profesión la vocación. La vocación es muy importante porque ella conduce a cumplir esas propuestas en cualquier ámbito profesional y de la vida misma, porque lleva implícita ese gusto, ese placer, ese amor por lo que se hace. Por lo tanto, un docente con vocación tiende a seguir fiel a sus principios más allá de los obstáculos que se le puedan presentar. En segundo lugar, porque el primero es la vocación, en segundo lugar se requiere de una profesión o una preparación académica. La formación del docente es vital para el área en que se desenvuelve. Esa formación constante del docente representa la base fundamental de su desenvolvimiento como guía, como facilitador de aprendizajes significativos que promueven actitudes que van a favorecer la investigación, el debate entre los educandos. Para ello, el docente debe estar preparado para enfrentar las dudas, las dificultades que el estudiante pueda exponer en un momento determinado en ese proceso enseñanza-aprendizaje. La quinta pregunta tiene relación con el significado que tiene la ética en el docente venezolano actualmente. Nos hacemos esa pregunta: ¿qué significado tiene esa ética profesional en el docente venezolano? Ese significado es de vital importancia. El docente debe reflexionar actualmente lo que significa la educación para el país. Para que la educación sea de alta calidad y se formen grandes seres humanos con un alto nivel intelectual y personal, debe ser impartida por educadores que estén formados con un alto grado de principios éticos y morales. Y allí aplicamos entonces los 5 principios básicos de un docente, que van a ser la vocación, los valores espirituales y morales, ser un ejemplo a seguir, porque el docente debe ser o es el modelo a seguir por las sociedades desde que están en el preescolar. Debe tener una formación intelectual y espiritual y por último debe ser reflexivo. Por lo tanto, es importante resaltar que la normativa legal venezolana, partiendo desde la Constitución Nacional en el artículo 102, trata sobre la finalidad de desarrollar ese potencial creativo, el pleno ejercicio de la personalidad en una democracia basada en valores éticos del trabajo. Aquí dice valores éticos del trabajo, en la participación activa, consciente y solidaria en el proceso de transformación social. De allí que es muy importante, porque desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos trae esa carta magna, el hecho de que en ella está inmersa la ética profesional, esa ética al trabajo, la moral, las buenas costumbres. Asimismo, en nuestras leyes no podemos olvidar la Ley Orgánica de Educación, esa Ley Orgánica de Educación donde se dan las directrices para que el sistema educativo, para que todo lo que se profesa en el sistema educativo de las cuales se rigen y se norman ese accionar de los docentes en todo el país. En esa Ley Orgánica de Educación, en el capítulo 4, Formación y Carrera Docente, en el artículo 40,
por ejemplo, hace referencia a esa profesión docente como la premisa que responde a criterios de evaluación integral de mérito académico y desempeño ético. Nuestra labor como docente va a depender entonces de esa formación académica, de ese mérito que nosotros tenemos académicamente, y ese desempeño laboral nos van a permitir de allí ser mejores docentes. Es decir, que quien ejerce la carrera docente debe estar preparado para esos grandes retos y que van inculcados desde la normativa legal venezolana. Por otra parte, esa ley orgánica de educación también contiene el reglamento. Ese reglamento también va a formar parte de esa normativa que ya nombramos y que van a regir los principios y los destinos en la educación venezolana. Por último, tenemos el reglamento del ejercicio de la profesión docente, que aunque debe actualizarse y debe acoplarse a la normativa de la Ley Orgánica de Educación, aún está vigente. Y en ese reglamento del ejercicio de la profesión docente, en el título 2 del capítulo 1, dice que el docente debe observar una conducta ajustada a la ética profesional. Ajustada a la ética profesional. Esa conducta del docente debe ir entonces bajo esos principios. Y dice que debemos ceñirnos o acogernos a los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el mejoramiento, la ética y la moral y el mejoramiento de sí mismo siempre va a ir en función de los semejantes, porque el maestro es el reflejo de sus estudiantes, es el, como dijimos antes, es el modelo a seguir, es nuestro líder, es nuestro mentor. Entonces, vamos a seguir formulando otra pregunta. En este caso, la pregunta número 6 dice: ¿cuáles son los grandes retos del educador venezolano en la actualidad en relación con la ética? El docente de hoy debe generar un ambiente de igualdad entre sus estudiantes. La ética debe servirle para fomentar nuevas y productivas relaciones entre él y sus estudiantes. Es decir, no debe haber recriminación ni debe existir esa discriminación racial, de culto, de ningún tipo en la formación de los estudiantes. Prácticas como el regaño el injustificado, la represión, la preferencia por un estudiante en lugar de otro, ese abuso de poder no propician espacios de igualdad. En todo caso, ello acrecienta la intolerancia y el individualismo. Por lo tanto, el docente debe erradicar de su práctica ese sentido de que debe ser el mayor, el mejor, el que todo lo sabe, el que reprime, el que castiga, el que vulnera los derechos de los estudiantes. No, los docentes también nos equivocamos y es de sabio rectificar. Se debe rectificar, ¿para qué? Para buscar ser una mejor persona y entender que existen las desigualdades sociales, que existen esas desigualdades en las cuales nosotros no tenemos derecho de imponer ni castigos ni represiones, porque todos ante la ley somos iguales, ante Dios somos iguales
y somos los formadores de ese futuro de nuestro país, ese futuro de la patria nueva, de la patria soberana. La pregunta número 7 entonces dice, ¿resulta la ética imprescindible en la escuela? Sí, claro que sí. La ética profesional, la ética en la escuela es vital para actuar moralmente, porque ella nos lleva a despertar en nuestros estudiantes el respeto y la aceptación. Es importante no perder el ejercicio de la reflexión, de volver la mirada atrás para proyectar nuevas formas con el estudiante, tratar ese estudiante para poder construir una nueva moral dentro del aula. Desde la aula se promueve la ética y la moral. Creo que es fundamental actuar y reflexionar sobre lo que ya hemos actuado. Esto con la manera de rectificar, hacer y rehacer el trato diario con los estudiantes, con una actitud de moderación, aceptación y respeto. Poner en marcha la posibilidad de una ética mínima como fuente de nuestras obligaciones. Nos llevará al conocimiento de nuestros estudiantes, a sentirnos altamente responsables en el desarrollo de sus capacidades y del alcance de todos sus logros. Por lo tanto, esto nos conlleva a ser mejores educadores. Para finalizar, entonces, es necesario que cada docente tome conciencia en el rol que le toca cumplir en la sociedad como formador de juventudes y que nuestra normativa legal, nuestra normativa institucional, esa normativa por la cual nos regimos debe estar más vigente que nunca y debemos nosotros ser consecuentes con el cumplimiento de esas normas desde la Constitución Nacional hasta las normas de convivencia o las que tenemos en los diferentes planteles y que establecemos nosotros mismos dentro de las instituciones para regirnos y para formarnos, para organizarnos de la mejor manera y poder llegar desde la escuela hasta las comunidades, que esa formación docente que nosotros como organización tenemos no se quede nada más en las aulas, sino proyectarla hacia las comunidades que son donde están ubicadas cada una de las instituciones educativas y las que tienen a ver en la responsabilidad de cuidar y mantener esas instituciones para beneficio de la comunidad, por ende de la región y del país.